¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche tenemos 4 temas que vamos a conversar con ustedes y por supuesto con entrevistados que estarán a distancia. Ustedes saben, esta cuestión que nos está tocando vivir por estas horas relacionada con la perspectiva de contagio nos coloca en ese punto y bueno, y desde allí trataremos de hacer lo mejor posible. Daniel, pero muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bueno, estamos transitando una semana con distintas aristas dentro de lo económico, si vamos a hablar de economía. Se está tratando el proyecto de presupuesto de lo que va a ser el próximo año nuestra economía y qué es lo que se piensa va a ser la inflación para el 2021. También tenemos la cuestión del dólar, que no podemos escaparle, y bueno, se han caído los puntos básicos de Argentina, han vuelto a subir, bueno, pero vamos a hablar de economía en el transcurso de esta hora. Bueno, y también, por supuesto, vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con herramientas que las empresas, las pymes fundamentalmente, pueden llegar a contar en el sentido de evaluar su condición de accesibilidad a lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Desde ese punto de vista, una plataforma establecida, desarrollada por la Universidad Nacional del Litoral, va a ser el tema con el cual vamos a estar abriendo el programa de esta noche, un programa que también va a tener a la salud como uno de los aspectos, como uno de los pilares relacionados con la discusión que nos toca llevar adelante por estas horas. Fundamentalmente lo que nos está pasando neuronalmente, las condiciones en las que en todo caso caemos en el descuido y corremos el riesgo de un ACV como consecuencia, bueno, de las circunstancias que nos dan. Una neuróloga va a estar conversando con nosotros esta noche. Todos conocemos el ibuprofeno, pero cuando decimos ibuprofeno aspirado, bueno, nos remite, Héctor, a cuando teníamos las primeras entrevistas allá por el mes de abril en la radio y hablamos con gente de Córdoba que venía transitando esto de probar y qué efectos produce el ibuprofeno en esas características y dado en qué forma y en qué dosis. Sobre ese tema vamos a estar hablando porque también es un tema relevante en esta última semana. Sí, y bueno, y hay en ese sentido una barrera que estuvo establecida hasta estas horas por la Autoridad de Salud de la provincia de Santa Fe, en el sentido de que ANMAT, que es el organismo nacional que en todo caso resuelve qué aplicar y qué no desde un punto de vista técnico, todavía no ha aprobado globalmente lo que tenga que ver con el funcionamiento de este ibuprofeno aspirado. Vamos a los auspicios del programa y el desarrollo. Bien, vamos saludándolo al secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral, Javier Lottesberger. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo andás vos? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gracias bien, por muy la invitación. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos al tema. Lo decíamos en la presentación del programa del día de hoy, ustedes han dispuesto una plataforma. Esa plataforma es una plataforma de evaluación de las condiciones digitales en las que se encuentran las pymes. A ver, ¿qué significa esta herramienta para la región? Bueno, es una plataforma, como bien vos decís, para hacer un diagnóstico del estado de digitalización de las pymes, fundamentalmente de cualquier empresa, de cualquier rubro, y básicamente lo que le permite al empresario es, mediante un chequeo de autogestión, es una plataforma de uso libre y gratuito, uno puede tener a través de 62 preguntas que tiene que responder en diferentes áreas de su desarrollo empresarial, saber cómo está el grado de madurez digital de su empresa. Eso le permite básicamente saber dónde está parado a la hora de pensar en una transformación digital, de esto que tanto hablamos de la industria 4.0, de poder incorporar la tecnología no solamente en algunas áreas, sino que en todas las áreas de la producción, así que de la producción o del comercio.
y bueno, a través de un trabajo que venimos haciendo desde el principio de año con el BID y la Fundación País Digital de Chile, que ellos habían desarrollado la herramienta, nosotros la adaptamos y bueno, pudimos lanzarla para el uso en Santa Fe y en todo el país, porque bueno, es la primera transferencia que hace el BID y está disponible para todo el país. Javier, uno entiende que es un test por el que la empresa va a pasar, que va a ver cómo está posicionada tecnológicamente. ¿Esto va dirigido a comerciantes también? Y por otro lado, ¿tiene algún costo? Sí, esto está dirigido a todo el sector, es un diagnóstico autónomo, digamos. Lo que sí le va a generar la plataforma, además de un informe, son algunas herramientas como para ir comenzando esta transformación digital, y luego, como esos datos son de la empresa, puede, a través de la universidad o de un consultor privado o de lo que sea, encarar un proceso de transformación digital. Esto es totalmente gratuito para todas las empresas que quieren participar. Lo único que tienen que hacer es registrarse con su quit para verificar que sean empresas existentes, porque digamos es la única condición que tienen. La información es de la empresa, o sea que toda esa información automáticamente cuando uno termina el chequeo le envía un informe y estas recomendaciones, y esa información es de la empresa. Y si tu pregunta es muy buena, es totalmente libre y gratuito para todos aquellos que quieren acceder, cualquier sector, fundamentalmente pymes, pero para cualquier tipo de empresa. Javier, más allá de lo que nos ha pasado en estos meses, en donde bueno, se ha impuesto la distancia y en donde la tecnología ha sido un elemento fundamental para el funcionamiento de todos, ¿cuál es el escenario que vos ves de acá en adelante y que justifique una preocupación, una ocupación en todo caso de parte de cada una de las empresas en la materia digital? Digo, para a partir de allí poder tener un grado de inserción en lo que es el mercado del futuro y fundamentalmente lograr una interrelación fundamentalmente con los clientes, cosa que parece ir borrando los intermediarios, ¿no? Sí, no solamente con los clientes. Esto plantea todo un desafío a futuro de cómo repensar todo el negocio, hacia adentro y hacia afuera. Como bien decís, sin duda la pandemia nos trajo un escenario que no teníamos previsto. El comercio digital, la forma de vincularnos sin estar presentes, pero me parece que es mucho más que eso. Las empresas, para ser competitivas, tienen que bajar costos y tienen que ser mucho más eficientes. La digitalización tiene que ver con eso, con poder tener un diálogo diferente con tus proveedores, con tus empleados, con tus clientes, tener otras formas de pago más ágiles, más económicas, por supuesto, porque hay muchas opciones. Poder elegir la tecnología que vos a incorporar y evaluarlo previamente para no hacer gastos que después no se puedan recuperar. Esta plataforma tiene que ver con esto, todo este desarrollo, que obviamente no es un desarrollo que solo viene de Argentina o de Latinoamérica, es lo que pasa en todo el mundo. Lo que tiende es a hacer mucho más competitivas a las empresas y posicionarlas mejor en vista a los nuevos desafíos que van a tener en el mercado, que ya tienen, pero que van a tener en el mercado fundamentalmente en los próximos años. Me dijiste que son alrededor de unas 60, 64 preguntas. ¿Qué preguntas son? ¿Tenés alguna que nos puedas decir, como para más o menos el comerciante o empresario que está viendo la nota dice, che, puedo ir contestando? Y también algo muy, pero muy importante, ¿dónde la gente puede ingresar para poder hacer este test? No me acuerdo exactamente de las preguntas, pero tienen que ver con, bueno, lo que decíamos hoy, relación con sus empleados, relación con los proveedores, tipo de herramientas que utiliza, si utiliza o no canales digitales de comunicación, la forma en que tiene de llegar a sus proveedores, etc. Son 62 preguntas, el tiempo promedio es de entre 25 y 30 minutos para contestarlo. De maneras, nosotros vamos a estar comenzando, ya estamos programando para partir de la semana que viene algunos para hacerlo junto a las empresas que quieran hacer. La página web de la universidad, www.unl.edu.ar/chequeo, o pueden digamos, ahí directamente tienen el link y pueden acceder, y si no, se comunican
envían a un mail que es pymes@unl.ar y les podemos dar asesoramiento y ayudarlos en lo que necesiten. Javier, finalmente te quiero preguntar lo siguiente. Mucho por ahí del esfuerzo que ustedes hacen o que en general todos nos preguntamos, tiene que ver con los emprendimientos porque queremos que nuestras empresas continúen y fundamentalmente porque haya fuentes de trabajo. Ahora, también a mí me parece que hay un aspecto que tiene que ver con cada uno de los individuos, con los seres humanos, en el sentido de cómo están individualmente frente a esta situación. Cómo, en todo caso, pueden trabajar o cómo pueden llegar a estar vinculados en una evaluación de estas características que les permita a la vez estar, situados en el lugar oportuno, en el andén, como dicen, cada vez que pasa el tren. Sí, bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con la posición que tiene cada uno dentro de su negocio, dentro del mercado y dentro de la estructura de cada una de las empresas. Y fundamentalmente me parece que hoy, bueno, de hecho este chequeo tiene mucho de relaciones interpersonales también y de recursos humanos, porque lo que vos decís es fundamental. No solamente estar en la herramienta de prospectiva de dónde van los mercados, sino que también cómo está la gente a la hora de encarar este tipo de desafíos. Y ahí también nosotros queremos acercar propuestas de capacitación, de formación, que la podemos hacer nosotros, la pueden tomar algunas, estamos preparando algunos videos para que las tomen libremente o a través de consultoras que puedan ayudarlos a las empresas y a los individuos a transitar mejor este paso a la industria 4.0, que es de lo que se trata. Javier Lottersberger, gracias por estos minutos esta noche aquí en el programa. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por la invitación de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. No, por favor. Javier Lottersberger, entonces, es el secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral. Siempre a la distancia, por ahí, cuando estamos hablando de cómo manejar la tecnología nos demuestra que nos está manejando a nosotros. Bueno, si te parece, vamos en busca de una pausa y nos metemos en la próxima entrevista que tenemos esta noche. Dale, vamos a eso. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bueno, Daniel, vamos a estar conversando con Lía Tarelli, es una especialista en neurología. Sabés que en la medida en que nosotros nos vamos preocupando por el tema COVID, Sí. Empiezan a aparecer otros problemas que tenemos como seres humanos desde el punto de vista de la salud y no le damos por ahí el lugar que esos problemas deberían tener, ¿no? Los adultos mayores, que es una preocupación, en todo caso en general de este problema del COVID, por ahí tienen este tipo de accidentes cerebrovasculares. Ahora, lo que ocurre también es que están apareciendo en los jóvenes y en ese sentido hay varios factores que intervienen desde el punto de vista de las condiciones sociales, desde el punto de vista de cómo estamos funcionando, que también impactan en nuestra salud.
Le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Lías? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La primera pregunta es, ante una ACV, ¿hay algunos síntomas antes que uno puede ir viendo? ¿O darse sí. cuenta de que puede llegar a producirse una ACV? Por ejemplo, lo que nosotros siempre recomendamos o que tengan en cuenta es que se duerma alguna parte del cuerpo, normalmente en la mitad del cuerpo, problemas para hablar, que el paciente no se pueda comunicar adecuadamente, que muchos lo toman como que está desorientado, más pasa mucho con adultos mayores, pero cuando vos tenés un problema para expresar el lenguaje, está hablando más de un trastorno neurológico que una desorientación. Problemas como que se te trabe la palabra, que no puedas pronunciarla adecuadamente, dolores de cabeza que nunca antes hayan tenido, que se te baje como un telón en un ojo que dure menos de 5 minutos, esos son síntomas que te están hablando de que hay una probabilidad alta de que tengas alguna lesión a nivel cerebral. A partir de esa situación, digo, y en todo caso, yendo al principio de lo que estábamos exponiendo, la situación social, el comportamiento social, por un lado, las condiciones de salud en donde estamos prestando atención a un contagio y no a todos los otros síntomas que tenemos en nuestras vidas, digamos. ¿Esto qué situación revela, en qué condición nos coloca frente a la perspectiva de una evolución de esa naturaleza? Bueno, más que nada para los adultos mayores, que yo atiendo PAMI también en el Sanatorio Mayo, me está pasando mucho que por miedo a llegar a algún sanatorio, por miedo al contagio, por miedo al salir, no llegan a tiempo con los síntomas y muchos terminan padeciendo la ACV en su domicilio y ya llegan con las secuelas. Pacientes que no se están controlando los controles habituales, pacientes hipertensos con antecedentes. Está pasando mucho en pandemia que no se están cuidando para nada. El tema del estrés por el hecho de estar encerrados o el miedo trae aparejado que suba la presión, que no se cuiden con las comidas, que no se hagan los controles adecuados, y eso se ve en los casos de ACV que se está viendo en internación más que nada. Ante un caso de ACV, aquellos que hemos tenido algún cercano, yo he tenido una persona cercana que ha transitado esa experiencia y que no ha sido buena, el desenlace no fue bueno, uno, bueno, llega, lo encuentra desvanecido. ¿Qué debe hacer uno, más allá de llamar la ambulancia? ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar la situación? ¿Cuán importante es ese primer tiempo o esa primera media hora o ver cómo se ramifica después del ACV? Lo más importante de todo es llegar rápido a un centro asistencial de alta complejidad. Por ejemplo, la parte pública, lo que es el Hospital Cuyen, o en la parte privada de los sanatorios. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, de acuerdo a la manera de presentarse el ACV, de poder revertir la situación, más que nada en las lesiones isquémicas. Existe lo que se llama la trombolisis, que es una posibilidad que se está negando, digamos, a grandes rasgos por el hecho de que no vienen rápido a la consulta, y eso puede revertir en muchas circunstancias la lesión cerebral. Y eso es algo que tiene que aprender la población, porque si empezás con síntomas neurológicos hay que acercarse a los centros asistenciales, porque podemos llegar a revertir la situación. Por ejemplo, si fuese un accidente isquémico transitorio, ¿qué quiere decir? Que provoca síntomas neurológicos, pero en realidad la arteria no se tapó. Eso, si nosotros agarramos a tiempo, tratamos los factores de riesgo, la presión, el aumento del azúcar en sangre o cualquier otro factor de riesgo, podemos revertir la situación. Y cuando estamos hablando de un ACV isquémico, de acuerdo a características específicas, se puede hacer lo que llama la trombolisis, que eso es importante porque podemos revertir la lesión. Y eso, por lo menos en Santa Fe, no está pasando. No llegan en horario. Me ha pasado con muchos que llegan hasta días después de haber empezado con la sintomatología, pensando que ya se les iba a pasar. ¿Por qué, en todo caso, una cuestión que antes estaba fundamentalmente relacionada con la edad adulta, hoy está afectando significativamente también a los jóvenes? Más que nada que los jóvenes están teniendo los mismos factores de riesgo modificables que nosotros le decimos que los adultos, como ser la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad.
la dislipemia, o sea que el aumento del colesterol o los triglicéridos, por el mal estilo, la mala calidad de estilo de vida que están llevando el mayor porcentaje de la población. Y tenemos que tener en cuenta también el estrés. El estrés tiene mucho que ver en detonar estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces eso afecta también a pacientes jóvenes y puede provocar lesiones cerebrales, ¿sí? No están exentos. Y también tener en cuenta el consumo de drogas ilícitas, que eso también deviene en lesiones cerebrales. Lía, hay una estadística respecto a las edades más o menos que se puede llegar a dar. Vos bien estás diciendo que se ha visto en los últimos años gente muy joven que está padeciendo. ¿Se pueden ver cuadros de ACV en niños? No te sé decir muy bien porque yo ya me empiezo a especializar más a partir de los 15 años, pero en niños, o sea, en menores de 15 años, son más por patologías del desarrollo, digamos, no por factores de riesgo. Patologías congénitas más que nada. Sería interesante en todo caso que viéramos puntualmente algunos casos que se me ocurre están directamente relacionados con los tratamientos que los pacientes pueden estar haciendo. Fundamentalmente los pacientes mayores también, en muchos casos están sufriendo arritmias, en muchos casos están a partir de allí medicados con un anticoagulante, y eso evidentemente los coloca no solamente a ellos, sino fundamentalmente también a los médicos en una duda concreta de qué es lo que les puede llegar a estar pasando al paciente, si tiene en todo caso una trombosis o si tiene una hemorragia que condiciona evidentemente las dos cosas, digamos, porque el anticoagulante actúa a favor de una circunstancia y en contra de otra. Por ejemplo, el anticoagulante cuando hablamos de trombosis venosas, o sea, de obstrucciones venosas, está indicado, ¿sí? El tratamiento para las trombosis venosas es la anticoagulación, ¿sí? Cuando hablamos de anticoagulación es, ¿cómo explicaría? Tendríamos que licuar la sangre, digamos, hacerla más líquida para evitar que justamente se formen pequeños trombos, que serían como pequeñas pelotitas de sangre que obstruyen venas, ¿sí? Que también no solamente venas, sino arterias. Con respecto a la anticoagulación, en otros casos, por ejemplo en las obstrucciones arteriales, se indican los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿sí? Que es una arritmia, o sea, es una patología cardíaca donde la frecuencia cardíaca aumenta mucho y eso repercute a nivel del pasaje sanguíneo hacia el resto del organismo, provocando que ese alto flujo provoque pequeñas pelotitas, por así decirlo, que pueden repercutir en el flujo sanguíneo cerebral. En esos pacientes hay un score, o sea, es una tablita que se van sumando puntos o restando puntos y que tienen indicaciones precisas de anticoagulación, ¿sí? No todo paciente con una fibrilación auricular o con una arritmia tiene indicación de anticoagulación, ¿sí? Nosotros con la anticoagulación lo que hacemos es prevenir que se obstruyan arterias de gran calibre, por ejemplo las del cerebro. ¿Qué pasa? En pacientes de mayor edad, los pacientes ancianos, mayores de 80 años, que es muy frecuente la arritmia, tenemos que estar buscando lo que se llama el riesgo-beneficio, ¿sí? Porque los anticoagulantes no están exentos de provocar lesiones, ¿sí? O sea, sangrados cerebrales, que también es muy perjudicial, al igual que un ACV isquémico. Bien. Entonces hay que estar buscando realmente que nosotros podamos beneficiar al paciente con el tratamiento y no solo indicarlo por indicar. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, con el colesterol en la persona? Mucho colesterol, poco colesterol. ¿En qué influye esto a un ACV? El colesterol y los triglicéridos, o el colesterol malo que se le dice, lo que provoca son placas de ateroma, o sea, placas como de grasa que obstruyen arterias. Bien. Las que más se obstruyen y que terminan provocando lesiones cerebrales son las arterias de gran calibre, lo que nosotros llamamos las grandes cañerías que le llevan la sangre al cerebro, que son las carótidas y las arterias vertebrales. Entonces, el hecho de tener controlado el colesterol y los triglicéridos es beneficioso para el flujo sanguíneo, no solamente hacia el cerebro, sino también al corazón. Los infartos también se pueden provocar por ateromas arteriales. Bien, Lía, sería muy interesante en todo caso, como para ir cerrando la conversación, que fuéramos viendo, en todo caso, consejos elementales que tengan que ver con el cuidado de lo que es tu especialidad
y que representen el estar en mejores condiciones para afrontar las cosas. Alimentación, me imagino, seguro, va a estar presente. Y a la cabeza. No vamos a poder tomar Actividad física sería otra de las... Bueno, ese es el problema principal. Sí. Todos los pacientes que venían con actividad física en la pandemia los hizo retroceder muchos pasos. Y no están pudiendo realizarla. Muchos la realizan en el domicilio, sabiendo qué características que tienen que tener, pero otros que, por ejemplo, salían a caminar, ahora no lo pueden hacer. Entonces, eso se está reemplazando, más que nada en el hecho de cuidarse con las comidas, cuidarse con la sal, no comer con sal. Ajá. O sea, el hecho de sacar la sal de la comida, hasta muchos pacientes tuvieron que suspenderse los antihipertensivos, y eso es mucho, más para pacientes que toman mucha medicación, ¿sí? Y la presión alta provoca lesiones cerebrales, muchas veces asintomáticas y otras veces sintomáticas. Entonces es importante controlarla. Pacientes diabéticos se tienen que cuidar. La diabetes es terrible y no solamente provoca lesiones cerebrales, sino enferma todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, la comida, la alimentación es lo principal. Los cuidados, hacerse los controles. Yo sé que la gente tiene mucho miedo de salir, más los pacientes que tienen factores de riesgo, pero hacerse el control cardiológico, el control neurológico, un control clínico, pero lo mínimo indispensable como para evitar circunstancias más catastróficas como pueden llegar a ser un infarto o un ACV. Entonces, es importante hacerse controles, ¿sí? Bien. No digo de estar yendo todas las semanas al médico o a la guardia, pero casi todos los pacientes tienen su médico de cabecera, y aunque sea acercarse al médico de cabecera, ¿sí? Con los cuidados necesarios. Bien. Lía, te quiero preguntar puntualmente del tema del colesterol, una cuestión que me parece elemental. Muchas veces los tratamientos contra el colesterol y las formas de alimentación llevan a que el colesterol aparezca en los resultados de análisis como muy bajos. ¿Qué representa desde el punto de vista del riesgo para el paciente un dato de esta naturaleza? Es muy bueno. Que tengan el colesterol total debajo del límite de la normalidad es bueno. Ajá. No es malo. Es bueno. No es malo. ¿Tenés colesterol bajo? No, pero no solamente eso, sino que lo que correspondería sería hacer una evaluación, a ver si técnicamente, yo como paciente te estoy contestando, ¿no? Sí, en todo caso, la suma de lo bueno y lo malo en el colesterol necesita también de un control en esas características. Normalmente yo en pacientes que tienen lesiones cerebrales suelo controlarlo a los 6 meses de la lesión cerebral, ¿sí? Porque nosotros particularmente cuando hay un ACV isquémico solemos dar tratamiento para el colesterol, entonces normalmente se deja entre 3 y 6 meses, entonces se controla los valores de colesterol y triglicéridos. Si los valores se normalizan, se puede suspender esa medicación y seguir controlando. Entonces, el hecho de tener colesterol bajo, más en pacientes que tienen factores de riesgo, es bueno, ¿sí? Siempre hablando del colesterol total. Bien. ¿Sí? Porque el colesterol se divide en 3 grandes grupos. En uno de esos tenemos lo que se llama el colesterol bueno, que es el HLL, que eso, a ver, tiene que ver el hecho de tenerlo alto, de beneficiarse para la salud. Pero en realidad nosotros solemos fijarnos más en el colesterol total, que es el que provoca riesgo de lesiones arteriales o cerebrales. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, te podrás imaginar, Lía, pero el tiempo en televisión es un poco tirano, por ahí se dice, pero creo que hemos evacuado algunas de las dudas que por ahí teníamos o que por allí el televidente también puede llegar a tener. Yo quiero agradecerte este tiempo compartido con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bien, bien. Que tengas muy buenas noches, Lía. Muchas gracias por atendernos. Gracias, igualmente. Muy Adiós. Bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Nos metemos en un tema en donde el colesterol va a empezar a subir. Yo estaba pensando, aquella persona que tenga más dudas, bueno, puede pedirle un turno a Lía, ¿eh? No, está bien, le pueden pedir el turno a Lía, pero le deberían pedir un turno al Mati, con el que vamos a hablar en un ratito, y que el colesterol va a ser... Bueno, ya se van a enterar, bueno, vamos a hablar de economía, así que seguramente a muchos les va a subir el colesterol en los próximos minutos.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bueno, se viene nueva tecnología. ¿Cómo es la cosa? El Mati tiene nueva tecnología. ¿Cómo se viene la economía y la nueva tecnología. Le damos las buenas noches a Matías Batista, contador, especialista económico, amigo de la casa. ¿Cómo andas, Mati? Buenas noches. Viste que a veces la tecnología no es lo que sí, vas a tener anda, que abrir el micrófono. Porque veo que tiene un micrófono muy lindo y tiene una iluminación fantástica. Sí, sí. Y creo que cuando vos decías se viene una nueva tecnología, era por el micrófono. No total, que tiene lo Mati. global, digamos. No, global, obviamente. Global. A ver si lo podemos escuchar, Mati. Te vemos y te vemos con una muy buena imagen. No te escuchamos. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Voy a tener que... Ahí está, va saliendo. Ahí estaba saliendo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos con la nota entonces. Bien. Mati, vamos a empezar por lo primero o por lo segundo. Yo propongo empezar por lo primero, que tiene que ver con el dólar, y después nos gustaría tomarnos unos minutos para meternos en el presupuesto 2021 y cómo va a influir en nuestras vidas lo que se va a empezar a tratar. Pero si hablamos del dólar, Mati, bueno, estos últimos días nos hemos encontrado con un paquete de medidas que realmente imposibilitan a gran parte de los argentinos a poder acceder al dólar bancario, como todos conocemos, al dólar ahorro. Digo porque la gran mayoría que está bancarizado, que por ahí utiliza tarjetas de crédito, por allí refinanció la pasada o va a refinanciar esta y no les va a permitir poder acceder a dólares. Digo una de las medidas, pero hay otras medidas que van haciendo de que se desaliente la compra de dólar para ahorro, ¿verdad? Bueno, sí, el objetivo del gobierno es desalentar la compra de dólar a ahorro porque realmente se estaba llevando puestas las reservas del Banco Central. Yo entiendo lo que dice el presidente ayer en un acto en el que lo vi, donde él manifiesta su preocupación por el nivel de reservas y él dice, bueno, los dólares tienen que estar al servicio de la producción. Claro que yo coincido con lo que dice Alberto Fernández, estoy de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que el 10 de diciembre, cuando asumió, él tenía que tener en claro que si no armaba un plan estratégico de corto, yo me acuerdo que hicimos una nota y dijimos, hay que hacer un plan estratégico de corto plazo para contener las variables macroeconómicas, de mediano plazo, a ver hacia dónde quiere ir, cuáles son las cuestiones de coyuntura que ve la Argentina y que puede aprovechar, y de largo plazo pensando en un verdadero plan estratégico. Bueno, evidentemente el gobierno no vio eso de entrada, no se dio cuenta, y me llama la atención que el dólar oficial, vendiéndolo como lo estaban vendiendo, $200 por contribuyente, obviamente que se iba a disparar el dólar blue, y eso era inevitable que tengamos un dólar blue. Yo pensaba en 120, 115. Bueno, la presión sobre el dólar blue empezó a ser cada vez mayor, fruto que el gobierno generó un nuevo beneficio social que se llama IFE, en el cual el gobierno pensaba darle el IFE a alrededor de 2,5 millones de personas y terminaron siendo 8 millones casi de personas las que lo perciben. Ese grupo de gente iba a presionar sobre el dólar comprando
el dólar en el canal oficial y lo revendía en el paralelo para hacer ahí un negocio, y eso empezó a generar una situación muy tensa con el dólar, hasta el punto que obligó al gobierno a tomar medidas tarde. Yo creo que el gobierno, cuando asumió, debería haber pensado en estas cuestiones estratégicas. Debería haber pensado en el plazo fijo ahorro dólar, que lo planteó la semana pasada, para descomprimir la situación. Debería haber pensado en subir la venta de dólares de 200 a 500, pero con control de la FIP. Entonces se quitaba del mercado a todos aquellos que quieren dólar para revenderlo en el mercado ilegal y no para ahorrar en serio. Y en consecuencia, tampoco trabajó a lo largo de todo este tiempo en crear canales de ahorros en pesos que le den garantía, que le den seguridad a aquellos que quieren invertir. En consecuencia, con la tasa de interés en 23%, la gente corre hacia el dólar y generó una presión muy fuerte sobre el dólar y tuvieron que tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, después hay otro tema, disculpa Héctor, hay otro tema que es también importante, muy importante, que tiene que ver con esta subida que tuvo el dólar oficial o el dólar banco, que míralo como lo quieras mirar, bueno, es una inflación encubierta. Yo me acuerdo te preguntaba por teléfono hoy temprano respecto a cuál había sido el pensamiento del gobierno respecto a la inflación de este año, pero si uno va sumando las distintas situaciones, más esta inflación que ahora está encubierta con esta suba de este dólar de banco, realmente las perspectivas se ponen bastante complicadas hacia adelante. Sí, yo coincido con lo que decís, Daniel. Estoy convencido que esta situación le trae más tensión a los precios, no hay ninguna duda que eso va a ocurrir. Pero lo que para mí mayor tensión le trae a todo esto es la visión desde afuera de que no hay un trabajo estratégico y coordinado de los actores. ¿Por qué digo esto? Porque el domingo el ministro de Economía dice una cosa y ayer el Banco Central con una resolución hace otra cosa. Entonces, cuando los jugadores de un mismo equipo empiezan a tener opiniones encontradas, y fundamentalmente en los equipos económicos de la Argentina, esto ustedes que son más grandes que yo lo saben muy bien, históricamente hemos tenido este tipo de problemas, en donde el ministro de Economía dice una cosa, el mercado, el presidente del Banco Central hace otra cosa, el presidente hace otra cosa. Bueno, esto genera de confianza muy grande, lo votó más del 50%, casi el 50% de la población, asumió con expectativas favorables de resolver muchos de los problemas que la Argentina tenía, empezó a resolver algunos, el tema de la deuda con los acreedores internacionales, con los acreedores locales, está cerrándose en estos días. En consecuencia, todo ese cúmulo de cosas positivas que tenía el gobierno para empezar a caminar, yo les decía, se cerraron las cuestiones básicas para empezar a tomar decisiones estratégicas. Bueno, evidentemente ahora lo que se ve es que no solo no hay decisiones estratégicas, sino que empieza a haber algún tipo de cortocircuito entre los miembros del gabinete, y eso a mí me preocupa. Matías, más allá de esa situación que como observador vos tenés respecto de lo que está pasando con el gobierno nacional y fundamentalmente con el equipo económico, no nos podemos olvidar en todo caso que esta situación de darle más importancia al dólar nos coloca prácticamente en la misma línea de la conversación de esta noche. ¿Con qué empezamos? Con el dólar. Y en realidad lo que deberíamos haber pensado es con qué empezamos. Bueno, con el presupuesto, que es lo que nos va a dar una proyección de para dónde vamos, siempre y cuando el presupuesto se cumpla, o siempre y cuando el presupuesto no sea letra muerta y después tenga en algún rincón, en algún espacio de lo que es esa ley, un lugar como para que el gobierno tome los recursos y los utilice para otro objetivo que no estaba planteado. Pero digo, desde el punto de vista de la importancia que tiene el presupuesto en materia de análisis de para dónde vamos, me parece una cuestión fundamental. Sí, coincido plenamente, el presupuesto es la madre de todas las leyes, y a mí lo que me gustó de este presupuesto es quizás un baño de realidad en algunas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver un presupuesto muy dibujado, con un proceso inflacionario que
que siempre está en el orden del 35-40% y en el presupuesto una inflación declarada muy baja. Estamos acostumbrados a tener déficit fiscal muy grande y el presupuesto lo encubre. Bueno, en este caso el gobierno ha tratado de ser muy realista. Con eso marca un déficit fiscal de 4.5% del PBI, teniendo en cuenta que no va a tener el IFE, que no va a tener el ATP el año que viene, que son los dos planes que el gobierno llevó adelante en el marco de la pandemia y que generaron mucho desembolso de dinero. Bueno, es un presupuesto relativamente de un cumplimiento posible, yo digo, el que se viene. Con respecto al déficit fiscal, con respecto al crecimiento, habla de un crecimiento de 5.5, algo que yo también creo que lo puede lograr la Argentina, teniendo en cuenta que cayó en el 2018, en el 2019 y este año va a caer cerca del 12%. Consecuencia, crecer un 5% el año que viene, 5.5 no es nada descabellado. Por otro lado, el gobierno reconoce una cuestión laboral en el marco de la informalidad del orden del 35.8%. Algo que no todos los gobiernos van a reconocerlo, me parece muy positivo que lo reconozca, y un dólar para diciembre del año 2021 del orden de los 101, 102 pesos por dólar, algo que hay que ver si el gobierno después lo puede cumplir. Piensa en una inversión de 2.2 en materia de inversión en bienes de capital, me parece una inversión muy importante para destacar, y recupera, me parece, algunas obras emblemáticas para la Argentina, sobre todo para la provincia de Santa Fe, como es el Belgrano Cargas, ¿no? Esa enorme tendido red ferroviaria que le permitiría lograr competitividad de la economía con una línea férrea para transportar una enorme cantidad de producción que viene desde Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, pasa por Chaco, Santa Fe y bueno, y desembarca en los puertos. Me parece una cuestión importante tener en cuenta, ¿no? Bien, Matías, ¿qué pasa con la inflación del presupuesto? Que es una inflación del 29%. Realmente, si uno, incluso hay algunos economistas, por supuesto, de los que ya conocemos, liberales de la economía en la Argentina, que están hablando de un atraso significativo de la inflación y que eso en algún momento se tiene que sincerar, más allá de que tengan verdad mentira en los cálculos respecto de cuánto es la inflación atrasada. Evidentemente el año que viene va a tener algún tipo de impacto. Sí, la inflación está en el orden del 28%, pero si el gobierno logra un crecimiento económico el año que viene y ese crecimiento económico le trae gran cantidad de recursos, porque no nos olvidemos que lo principal del crecimiento económico para el Estado es mayor recaudación. Esa mayor recaudación le puede permitir achicar el déficit fiscal. Quizás esta meta cercana al 30% sea una meta de cumplimiento posible. Quizás, ojalá sea así. Hay emitido mucho dinero, hay mucha emisión monetaria a lo largo de toda esta pandemia que veremos cómo la absorbe el Banco Central. No hace falta meterse en tecnicismo, pero el Banco Central puede absorber con determinados mecanismos toda esa emisión para evitar que impacte de lleno el año que viene en la inflación, por lo cual yo creo que si bien 28 o 29 puntos son de difícil cumplimiento, ojalá se logren, porque significaría que las cosas han ido sobre ruedas y se ha logrado avanzar en esas cuestiones. Bueno, yo no creo que el año que viene tengamos un proceso hiperinflacionario como algunos apuntan. Pero bueno, todo depende también de cuál es el plan estratégico que el gobierno lleve adelante ahora, que logró los acuerdos con los acreedores y que tiene sobre la mesa las cartas para armar un gran plan estratégico para la Argentina. Veremos si el gobierno lo hace y si ese plan estratégico también genera la confianza que la Argentina necesita para que cada uno de los argentinos, no hablo de los inversores internacionales, hablo de lo nuestro, cada uno de los argentinos decida invertir en su país y generar fuentes de trabajo. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, hablabas de la clave. Permitime volverte a lo que venías hablando respecto al presupuesto y al análisis que venís haciendo. Estabas hablando de un crecimiento del 5,5%, pero hay otra variable que también tiraste, que es la de casi un 29% en el mejor de los casos respecto a inflación. Y si uno entiende un poco de economía, sabe que ese 29% va a ser casi imposible llegar a un 5,5%. Estaría dando
en la macroeconomía un 2,7 como para crecimiento el próximo año. Y hay otra variable que es muy importante, que hay que ver qué es lo que va a hacer el gobierno de acá a 6-7 meses respecto a incentivar la exportación, porque la gran llave, me parece, para lograr parte de este objetivo, tiene que ver con que las empresas empiecen a producir y empecemos a exportar. Y no granos, estoy hablando de mano de obra y de cosas manufacturadas en la Argentina. Vuelvo a lo mismo, el 5,5 yo lo veo bastante irreal, y el 29% realmente, si llegamos a ese número, va a ser irreal. No, yo el 5,5, Daniel, no lo veo tan irreal, ¿sabes por qué? Porque hemos caído tanto, que cualquier crecimiento, cualquier rebote el año que viene va a ser importante, significativo, porque va a ser comparado con números realmente catastróficos. No nos olvidemos que en mayo caímos un 22%. La verdad que es una barbaridad. Entonces, cada número que se compare va a ser comparado con una base de comparación muy baja. Entonces, es posible que logremos un crecimiento cercano al 4, 4,5, 5%, si, ojo, si el contexto sanitario se empieza a resolver. Claro. Claro, si el contexto sanitario no se resuelve, olvídense de que crezcamos un 5%, olvídense de las cuestiones macroeconómicas de este presupuesto. Eso hay que dejarlo también muy claro. Bien. La otra cosa que quiero remarcar del presupuesto está vinculado con la provincia de Santa Fe. Y me parece un dato interesante a remarcar porque, bueno, se esperaba que en este presupuesto figure un conjunto de recursos, aunque sea una parte, ver cómo se va a ir pagando esa deuda que tiene la Nación con la provincia por bueno, el exceso de retención de coparticipación y el juicio que hizo en algún momento la provincia a la Nación, tanto la provincia de Santa Fe como San Luis, como La Rioja. Bueno, La Rioja lo hacía por pedido, no lo hacía por juicio. Para La Rioja sí hay previsto 9.500 millones, pero para San Luis y Santa Fe no está previsto nada. Se estima que San Luis deberían, la deuda autorizada es de 25.000 millones de pesos y en Santa Fe son 100.000 millones de pesos. Con lo cual, ahí hay una cuestión, ¿se acuerdan del compromiso grande entre Alberto y Perotti? Bueno, no es un dato menor ese que los recursos no estén. Muy bien, Matías, muchas gracias por atendernos esta noche y bueno, será hasta el próximo encuentro en donde la evaluación seguramente nos va a poner al costado de la alegría y el optimismo. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, que tengas buenas noches. Chao. Bueno, veremos qué pasa con los números. Breve pausa, Delfino, y ya estamos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, la discusión es cuánto falta, ese es el tema. Pero vamos a aprovechar el tiempo, vamos a presentarlo a Leandro Drivet, es integrante del CONICET. Y bueno, están discutiendo el tema del ibuprofeno aspirado. Una situación que en todo caso es parte de una discusión bastante significativa que tiene que ver con el tratamiento del COVID. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leandro. Buenas noches. Bueno, a ver, una situación en la que se supone puede llegar a haber definiciones en las próximas horas.
en relación a si se aprueba o no se aprueba la aplicación del ibuprofeno aspirado. Nos parece en todo caso saludable que realmente así ocurra, pero independientemente de esto, digo, ¿cuál es la posición científica que ustedes están sosteniendo alrededor de este tema? Bueno, nosotros hemos realizado una solicitud de carácter cívico a título de ciudadanos, no de científicos, si bien algunos de nosotros trabajamos en el ámbito de la ciencia. Hemos realizado una solicitud, decía, a título de ciudadanos, a través de la Defensoría del Pueblo, dirigida al Ministerio de Salud de la provincia, para que autoricen el uso compasivo ampliado del ibuprofeno para nebulizar o del ibuprofeno inhalado. Esa nota fue firmada por 300 ciudadanos de distinta proveniencia en cuanto a lo profesional o al trabajo, y entre ellos hay alrededor de un centenar de médicos. Algunos formamos parte de la investigación o de la universidad, pero no todos. La solicitud tiene un carácter ciudadano, y luego complementamos esa solicitud formal que se circuló a través de la Defensoría con una petición que pusimos en la web, en change.org, la plataforma Change, y esa petición tiene actualmente alrededor de 5.000 firmas de apoyo. De modo tal que lo que se está solicitando es que se autorice el uso compasivo para que los pacientes y los médicos que están padeciendo esta pandemia tengan la posibilidad de elegir qué tratamiento consideran más adecuado para solucionar su problema de salud. Leandro, el tratamiento del ibuprofeno aspirado o nebulizado, contanos un poco qué beneficios trae hasta en este momento todo lo estudiado. Córdoba está muy avanzado respecto a esto, lo vienen trabajando desde el mes de abril aproximadamente y ha dado buenos resultados. Para que la gente lo entienda, ¿de qué estamos hablando? Sí, lo que nosotros conocemos por los reportes médicos a los que accedió la prensa es que está teniendo muy buenos resultados muy positivos en el tratamiento de las complicaciones respiratorias del COVID. Lo que sabemos es que alrededor de 200 pacientes, un poquito más de 200 pacientes que ya han sido tratados, han podido superar la dependencia de oxígeno que se les suministra cuando los niveles de oxigenación que están teniendo son muy bajos, en 24 horas. Y que todas las personas que se nebulizaron con ibuprofeno inhalado han logrado volver a sus casas en un periodo de 7 días. Además, reduce los tiempos de internación, con lo cual esto podría contribuir a reducir el estrés del sistema de salud. Y además hay que decir que está demostrando seguridad. Hasta ahora los efectos adversos que se han reportado son una leve picazón en la nariz, producto de que se trata de una solución salina, de modo tal que no hay ningún efecto adverso moderado o grave que se haya reportado. Está demostrando seguridad y eficacia en el marco de un protocolo de emergencia para casos de COVID positivo. Eso es lo que se está solicitando. ¿Esto sería... Sí. ¿Esto qué hace? ¿Desinflama la zona crítica? ¿Esa sería un poco la explicación para que la gente entienda? ¿La parte de entrada respiratoria es donde se desinflama? Correcto. Esto tiene un poder antiinflamatorio, claro, muy poderoso, y además, in vitro, lo que se ha investigado, se ha probado, in vitro, es que tiene un poder bactericida y viricida. Además, como se trata de una solución salina, tiene una propiedad mucolítica. Yo, esto es lo que cuento, lo he leído en los reportes médicos. Como no soy médico, puedo contar hasta ahí y no voy a extralimitarme. Seguramente un médico pueda explicar con mayor detalle estos beneficios. Lo que hay que decir es que esta autorización también
que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista del acceso a la salud y del pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos del acceso a la salud, ya se ha autorizado en Córdoba, como ustedes decían, en Jujuy, en La Rioja, y tengo entendido que en Mendoza y en Salta también se ha autorizado. Bien, Leandro, queda, digamos, desde ese punto de vista dos cosas. Por un lado, la necesidad de una aprobación del ADMAT, que es la autoridad nacional, que en todo caso es lo que estaría esperando Santa Fe para poder dar el paso. Por otro lado, ustedes hicieron un camino de características institucionales, es decir, hablaron con la Defensoría del Pueblo, lograron un apoyo concreto en ese lugar. Hoy la legislatura está tratando esta cuestión, está tratando de lograr, digamos, por lo menos un interés concreto, una manifestación concreta del Ministerio de Salud. Por lo tanto, ese camino institucional yo creo que tiene un enorme valor en el momento en el que los ciudadanos pretenden la defensa de sus derechos. Coincido plenamente con lo que dice, creo que esto está teniendo como un saldo precisamente una demostración de que la ciudadanía, cuando se preocupa y hace converger sus esfuerzos personales en la búsqueda del bienestar cívico común, puede tener repercusión en principio, y tenemos expectativas de conseguir lo que nos hemos propuesto reclamar. Hasta que esto no se consiga, seguramente estaremos insistiendo, porque me parece que en el fondo de esta cuestión lo que se está debatiendo es acerca de la posibilidad de decidir con libertad acerca de los tratamientos con los que vamos a enfrentar una situación que es, como decíamos, de emergencia y una situación crítica, muy delicada. Por eso me parece que el nombre uso compasivo es muy elocuente, porque hay que compadecerse y ponerse en el lugar de las personas que están padeciendo en este momento falta de aire. Por los reportes oficiales, los partes diarios, tenemos noticias de que son más de 110 los que hoy se encuentran en cuidados intensivos y casi 500 personas en sala general, con lo cual tendríamos que pensar en primer lugar en ellos y ponerlos en el lugar de ellos y de su familia. Eso me parece que es el paso previo para luego tener una discusión razonable en una situación que es delicada. Leandro, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Bueno, muy bien, Daniel. Llegamos al final del programa, recorriendo esto que habíamos prometido, ¿no? Hablar de economía, hablar de salud, hablar en todo caso de esas nuevas tecnologías que nos colocan siempre en el desafío de ver si podemos tener acceso o no sabemos hacerlo. En fin, cuestiones que en todo caso nosotros ¿qué sabemos hacer? Venir y hablar con charlar un rato. Charlar un rato con la gente. Y no hemos cerrado con humor hoy. Bueno, pero está bien, por lo menos dije, no, sí, cerramos con humor, porque le dije al Mati que la próxima sea una cuestión no humorística, pero sí por lo menos tener alguna esperanza. A mí me faltó jugarle el asado a Mati, que nos está mirando, respecto a los guarismos que da el presupuesto. Para el Mati que lo está mirando. A la semana que viene nos volvemos a encontrar. Chau. Hasta luego.